Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a descubrir si React.js es un framework o no. Parece un poco raro, pero hay mucha gente que hoy en día todavía se pregunta si React.js es un framework o una librería. ¿Realmente ustedes qué piensan? ¿Ustedes consideran que React.js es un framework completo o es solamente una librería? Me gustaría saber sus comentarios antes de que avancemos con el video. Desde un punto de vista así general, pues podríamos decir que no es tan fácil definirlo sin algunos argumentos. Entonces, en este video vamos a ver algunos de los conceptos fundamentales que deben cumplir los frameworks y vamos a evaluar si realmente React.js es un framework o una librería, pero ya con, digamos, con teoría y con puntos muy específicos. Lo primero es que tenemos que empezar a ser un poco más flexibles con el concepto de frameworks. Simplemente metiéndome a la Wikipedia puede ver que a nivel, digamos, de lenguajes de programación o a nivel de informática o de sistemas, hay muchísimos términos en los que incluimos la palabra framework. Ahora, no necesariamente tiene que ver framework con el término clásico que nos enseñaron en la escuela o que lleva muchos años implementándose en el mundo del desarrollo. Lo que más me llama la atención, y quizá por eso les digo que esto consiste un poco de tener la mente abierta y ser un poco más flexibles en el concepto de framework, porque podríamos tratar framework incluso a nivel de CSS. Tenemos, por ejemplo, Bootstrap, que es un framework CSS, y digamos que el término no se compara en nada a algún otro framework que conozcamos como .NET, Spring, Django, etc. Entonces, el primer punto para poder entender si React es o no un framework pues es comprender que realmente el término de framework ha evolucionado a lo largo del tiempo para ser un poco más flexible. Ahora, eso no significa que haya librerías que ya simplemente por ponerles framework lo sean, pero sí hay, digamos, más variedad o el framework se está adaptando a muchos más usos que tradicionalmente o hace mucho tiempo no existían. Ya con eso vamos a ver qué es lo que dice la Wikipedia, que yo me baso mucho en la Wikipedia porque a diferencia de que pudieras buscar la opinión de muchos desarrolladores o otro tipo de gente, pues digamos que tanto los sitios web oficiales como la documentación que puedes encontrar en Wikipedia pues son lo bastante acertados y objetivos para determinar el concepto. Entonces, vamos a ver primero qué es un framework. Dice que un framework provee una forma estándar para construir y deployar aplicaciones. También muchos frameworks de software pueden incluir programas, compiladores, librerías de código, herramientas y interfaces de aplicación de programas o APIs. Entonces, estos primeros términos ya nos están dando un poco visibilidad de cómo podemos evaluar un framework. El primero pues, es que un framework evidentemente no es una librería que solamente tiene código, sino que ya te trae un conjunto de herramientas, como dice, de compiladores, de programas adicionales, etc. Es decir, realmente para evaluar un framework, el primer paso que deberíamos ver es si esa librería se comporta solamente como una librería, es decir, la mandamos a llamar y utilizamos los métodos, o al instalarla nos provee muchas más herramientas de desarrollo que simplemente el código para mandar a llamar. También está muy específico cuáles son las diferencias de un framework con una librería y son 3 puntos específicos que yo creo que esto determina muy bien cómo podemos encajar a React entre el término de framework o librería. Son 3 propiedades. El primero es la inversión de control. La inversión de control lo que nos dice es que típicamente cuando nosotros usamos una librería, nosotros mandamos a llamar la librería y mandamos a llamar la función o el método. Es decir, nosotros como usuarios somos los dueños y tenemos el control. Cuando utilizamos un término de inversión de control, quiere decir que un framework no está sujeto a ese mismo principio. Tú no mandas a llamar a un framework, el framework manda a llamar a tu código. Tú no le dices al framework por dónde tiene que iniciar, sino más bien el framework te dice qué es lo que tienes que hacer primero. Ejecuta este paso y ejecuta el siguiente paso y al final un paso adicional para poder ejecutar tu aplicación. La extensibilidad es esa propiedad que tienen los frameworks en donde tú puedes extender el framework añadiendo código para proveer una funcionalidad específica. Y por último, la última característica es que
Los frameworks no son modificables. ¿Esto qué quiere decir? Que los usuarios pueden extender el framework con más características, pero no pueden modificar su código. Y yo creo que con estas tres definiciones podemos determinar React.js no es un framework completamente. ¿Por qué no lo es? Uno, porque no te incluye más herramientas de desarrollo. Sí te incluye un poco la parte del CLI, pero adicional a eso, al final, el uso específico que le damos a React.js es el tema de construir interfaces. Creo que muchos frameworks se basan sobre todo en patrones de diseño, por ejemplo MVC, Model View, View Model, para poder determinar cómo las herramientas y cómo la estructura o las recomendaciones de ese framework se acomodan para que tú puedas seguirlas. Y en cambio, React.js, pues digamos, está muy simplificado el tema de interfaces y el cambio de datos. Vamos a empezar porque la Wikipedia pues está declarando React como una librería para poder desarrollar interfaces de usuario. La misma página de React.js tiene su apartado en el que te dice que React.js no es un framework MVC. Ahora, esto podría, digamos, ser un poco truculento porque puedes decir que efectivamente React.js no es un framework que sigue el patrón de diseño MVC, pero a lo mejor puede seguir otro. Y la realidad es que incluso en su repositorio de GitHub establece desde el inicio que no es un framework, es decir, solamente se dedica a administrar, digamos, la parte del view o de la vista y de cómo los datos interactúan con esa vista. Es decir, toda la parte del modelo y el controlador o el model view en otro patrón de diseño, eso no lo maneja React.js. Pero, lo que sí es que tenemos también React Native. React Native sí se considera un framework de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque ahorita ya no estás jugando solamente con las interfaces de usuario. React Native viene a ser un framework que te ayuda a desarrollar aplicaciones móviles en varias plataformas como Android, iOS e incluso para web. Entonces, digamos, la parte de React Native, que es completamente diferente, aunque tiene muchas bases con React.js, sí se considera un framework de desarrollo. ¿Qué pasa con Angular? Angular sí se considera un framework web de desarrollo, el cual incluso implementa el patrón de diseño MVC, y digamos no encontré ninguna razón por la cual no se pudiera considerar esto. Es decir, Angular por su naturaleza no considera que solamente está manejando interfaces y la reactividad de los datos, sino te maneja todo este patrón tanto del controlador, de la vista, como de los datos. Y Vue.js también se considera un framework de desarrollo, el cual, a diferencia de Angular que implementa un MVC, Vue.js implementa un Model View, View Model. Y de hecho estos últimos dos frameworks sí incluyen muchas más herramientas para poder trabajar con tu código. No solamente el tema de algunas librerías adicionales, sino que sí ya te incluye muchísimas herramientas propias de los frameworks para poder desarrollar aplicaciones mucho más robustas y siguiendo pues estos patrones de diseño o este tipo de arquitecturas de desarrollo. De hecho, si me preguntan a mí, mi opinión sería que React.js sí incluye muchas de las características que vimos en las definiciones de qué es un framework. Pero como les decía, creo que realmente Facebook lo que hizo es, en vez de tratar de extender esta librería a que fuera un framework más allá de lo que conocemos, creo que prefirió para eso lanzar React Native y ya ofrecer toda una funcionalidad a nivel de arquitectura mucho más robusta que lo que tenemos con React.js. Entonces, al final el veredicto es: React es un framework. Podríamos decir que React.js no es un framework, es una librería nada más para administrar la parte del front-end, es decir, la vista y los datos cómo se representan, pero React Native sí que es un framework. Deberíamos estar llamando entonces frameworks de desarrollo de front-end. Yo creo que sí, porque al menos los tres principales ofrecen la funcionalidad de tener un patrón de diseño, de ser reusables, de proveer más herramientas de desarrollo, o sea, el programador, más allá de solamente mandar a llamar a la librería y empezar a utilizar métodos. Y creo que al final mucho del código que utilizamos en estos frameworks de frontend hechos en JavaScript,
pues es que, digamos, si hacemos que en vez de que nosotros llamemos al código, el código o el framework como tal hace que nosotros adaptemos nuestro código o solamente pongamos nuestro código para que haga todo su trabajo. Entonces, ¿cómo ven ustedes este debate? ¿Ustedes creen que React.js es una simple librería o también se podría considerar como framework? Ya vimos que incluso Facebook considera React.js como una librería, pero digo, me pareció muy curioso este pequeño debate que les comento porque hay muchísima gente y hay muchísimos posts, muchísimos blogs en donde tratan este tema de si React.js debería ser considerado también un framework. No muchos dan las razones específicas, pero bueno, si el mismo creador te dice que es solamente una librería para construir interfaces, bueno, no creo que exista más debate más allá del definir qué es un framework o no. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.